Con tu permiso, mi general. Que hay buenas noches. Cuando hace unos meses nuestro conferenciante, Juan de Dios Ruano, vino a dar una conferencia de una temática parecida, que eran valores militares en pinturas del Museo del Prado, pues quedamos encantados de poder sumar Ceuta a la larga lista de ciudades que habían podido disfrutar de tu conferencia, ¿no? Fue una conferencia excepcional de la que todo el mundo salió encantado. Y aprovechando la ocasión y aprovechando que estábamos en la cuna de la Legión, pues le hicimos una propuesta. Le propusimos si era capaz de sacar de ese compendio de valores militares que supone nuestro credo legionario, sacar una conferencia similar. Y la verdad es que tardó 5 segundos, o 0,5, como se dice ahora, en decir que sí, ¿no? Y efectivamente, a la semana ya estaba llamando para pedir detalles sobre esa conferencia, ¿no? Y esta conferencia que vamos a oír hoy, pues es el resultado. Juan de Dios Ruano, voy a presentarles a nuestro conferenciante. Juan de Dios Ruano Gómez es profesor titular de la universidad, en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña, donde imparte las asignaturas de Introducción a la Sociología y de Sociología Política. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y diplomado en Defensa Nacional por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Además, como profesor titular de la Universidad de La Coruña, ha impartido docencia en las universidades de Brest, en Francia, y en las universidades belgas de Bruselas y Lieja. Ha sido también profesor invitado en la Escuela Politécnica de París y en la Universidad de la Sorbona. Durante este pasado curso académico, 21-22, ha impartido clases sobre arte y sociología en la Universidad de Roma. En el año 2016 fue condecorado con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y en el 2017 con la Cruz de Alfonso X el Sabio. Finalmente, en diciembre de 2020, fue distinguido como embajador de la marca Ejército. Yo añadiré que es reservista voluntario. Un reservista voluntario es una persona que aporta de forma voluntaria sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos y, sobre todo, su tiempo a desarrollar parte de las misiones que desarrollamos las Fuerzas Armadas, ¿no? Y como ya les dije en la ocasión anterior, es más importante aún es que como reservista voluntario comparte buena parte de esos valores que luego nos cuesta en sus conferencias, de disciplina, valor, sufrimiento, lealtad. Entonces, el hecho de ser reservista voluntario añade un plus para mí muy considerable al FERE reservista voluntario, nuestro conferenciante. La conferencia, como ven, basa sobre los valores legionarios en las pinturas del Museo del Prado. Los espíritus del credo legionario constituyen la verdadera esencia de nuestra querida Legión, mucho más allá de cualquier otro símbolo, cualquier tradición. La verdadera esencia de la Legión es el credo legionario. Son esos valores de sufrimiento y dureza, de lealtad, de compañerismo, de disciplina, de valentía hasta la muerte. Esos son los valores que realmente definen a las damas y caballeros legionarios. Y el saber identificar esos valores en las pinturas del Museo del Prado ha sido lo que ha hecho nuestro conferenciante. La conferencia anterior, de temática relacionada, pues cuenta, la has impartido ¿cuántas veces? Pues quizá más de un centenar de veces a lo largo de toda la geografía española y en centros culturales, militares, en el Estado Mayor de la Defensa, la Escuela Naval Militar, el Cuartel General del Ejército, las academias militares, la Academia de la Guardia Civil, delegaciones de defensa de toda la geografía española. Y, afortunadamente, tuvimos la suerte de hace 6 meses de añadirnos a esa lista. Hoy, en cambio, tenemos la suerte de ser los primeros que encabezan esta nueva lista de esta conferencia, que, como has dicho en una entrevista que te han hecho hoy, ¿no? Tu objetivo es unir emociones y arte.
Entonces, sin más, te dejo con la audiencia, Juan de Dios. Con permiso de vuecencia, mi general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, familia militar, señoras y señores, amigos todos. Muchas gracias, querido coronel Navarro, delegado de Defensa en la ciudad de Ceuta, por tu amable invitación y tu entrañable presentación. Permítanme comenzar esta conferencia sobre los valores de Credo Legionario con un inicio que espero poder repetir el próximo año cuando esta charla esté dedicada a los regulares, contándoles por qué es importante para el ejército español en particular y para España en general las fechas que conmemoramos hoy y mañana. El 7 de diciembre y el 8 de diciembre, desde el año 1585, son unas efemérides que probablemente algunos de ustedes ya conozcan. Como saben, el 7 de diciembre de 1585 ocurre que en la isla de Bombel, un tercio de 5.000 soldados españoles está siendo duramente atacado por más de 100 naves rebeldes neerlandesas que cada vez van estrechando más y más el cerco. Llega un momento en el que el almirante de las tropas rebeldes, Hohenlohe, le hace una proposición al maestre de campo Francisco de Bobadilla para que las tropas españolas, el tercio, se rinda honestamente, honradamente o sin deshonra. Y lo cierto es que el maestre de campo responde rápida y escuetamente lo siguiente: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación cuando hayamos muerto. Y lo que ocurre entonces, como pasaba en Flandes, es que el almirante de las tropas rebeldes abre las esclusas del río Mosa y del río Val y inunda esa isla, salvo un pequeño montecito que se le conoce con el nombre de Empel. Lo que ocurre esa noche es que los soldados del tercio comienzan a excavar unas trincheras y uno de ellos, cavando esa trinchera, encuentra una pequeña obra de arte, una pintura de la Virgen María sobre una tabla. El maestre de campo ve en ello una señal de protección divina y le pide a sus soldados que se encomienden a la Virgen Inmaculada, y lo que ocurre precisamente esa noche es que un frío inusual y un viento helado recorre esa zona hasta el punto de que hiela las aguas del río Mosa. Esa misma mañana del día ya 8 de diciembre, los soldados del tercio atacan las naves y consiguen una victoria tan completa que el propio almirante Hohenlohe llega a decir: tal pareciera que Dios es español, pues ha obrado este grandísimo milagro. Ya ven cómo el arte, en este caso en una tabla flamenca en la cual se representaba la Virgen María, está perfectamente relacionada con la historia de nuestros ejércitos. El día 8 se proclama entonces a la Virgen de la Inmaculada como patrona del tercio de Flandes e Italia y años después como la patrona del arma de la infantería española. Desde entonces, efectivamente, esa idea de arte, de ética, de comportamiento militar ha estado siendo perseguida, siendo buscada.
Y lo que vamos a ver hoy, precisamente, es cómo esos valores, esos espíritus de la Legión están presentes en una de las 3 mejores pinacotecas del mundo, el Museo Nacional del Prado. Esto es algo que se dice muy pronto, una de las 3 mejores pinacotecas del mundo. De hecho, si los españoles nos preguntásemos quiénes somos y de dónde venimos, probablemente una de las mejores respuestas la obtendríamos ahí, en el Museo Nacional del Prado. Por eso, para hablar del espíritu del legionario, mi coronel, por eso, como digo, para hablar del espíritu del legionario, de esa acometividad y furia española que caracteriza al espíritu legionario, hemos escogido una obra no solo de importancia nacional, sino internacional, una obra maestra de la pintura universal. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, también conocido como la lucha con los mamelucos. Pues bien, esa idea de acometividad, no solo ya del soldado español, sino de cualquier soldado español, de cualquier español en tanto que español, es lo que ha querido reflejar en esta pintura Francisco de Goya. Porque Goya se esfuerza mucho en pintar con diferentes vestimentas a esos madrileños que, como los madrileños de hoy en día, proceden de las distintas regiones de España. Pero también, junto a esa representación de las distintas regiones de España, también Goya se cuida mucho no solo de pintar a los mamelucos, un cuerpo selecto, sino que también la ferocidad de un dragón de la emperatriz que podemos ver en la parte superior derecha del cuadro, con su casco, o aquí ya fallecido, a un granadero de la Guardia Imperial. Es decir, la idea de Goya es trasladar la acometividad del pueblo español, el llegar al cuerpo a cuerpo, precisamente cuando se trata de defender el suelo y la independencia, la soberanía de España. Hay un detalle que, aunque aquí no puedan observarlo, les invito al Museo Nacional del Prado, si a partir de las 6 de la tarde cualquier día van al Museo del Prado y dicen que van de mi parte, van a entrar gratuitamente. También les confieso que si dicen que no van de mi parte, a partir de las 6 de la tarde pueden entrar gratuitamente. Pues bien, lo que quiero que se fijen cuando vayan al Museo Nacional del Prado es en la mirada de este español. Es una mirada de furia que se opone, curiosamente, a la mirada de este mameluco, que es una mirada de espanto y de terror. Pues bien, lo curioso es que el terror es uno de los hijos gemelos de Marte y de Venus. Marte, el dios de la guerra, en sus amores con la diosa de la belleza Venus, pare 2 gemelos, el temor y el terror. El temor era ese hijo gemelo que cuando Marte iba a la guerra dejaba a su hijo que actuase primero. Lo que hacía era hacer que los soldados que se iban a batir con Marte tuviesen temor. El temor es el miedo que hace huir de la guerra. Pero para aquellos que se quedaban,
hacía que su hijo, el segundo hijo de Marte, el terror, apareciera. Y justamente ese terror lo que hacía es que dejaba paralizado al enemigo. Con lo cual, cuando ya llegaba Marte, el dios de la guerra, la batalla prácticamente estaba terminada. Pues bien, esos ojos de terror, de espanto ante la suerte que le espera, viendo la furia española con la que este español está descabalgando a este mameluco, en esa llegada del cuerpo a cuerpo que efectivamente nos expresa este espíritu legionario, es lo que podemos ver en esta maravillosa obra del Goya y que naturalmente, como digo, es una obra maestra. Para hablar del espíritu del compañerismo, mi coronel. Para hablar del espíritu del compañerismo, hemos escogido una obra de Fray Juan Bautista Maíno, el profesor de dibujo de Felipe IV, que nos pinta la recuperación de Bahía de Todos los Santos. Bahía de Todos los Santos se encuentra en la ciudad de San Salvador, en Brasil. Pues bien, lo interesante de esta pintura es que Maíno, a la hora de representar una escena bélica, sale del esquema clásico de la representación belicosa para pintarnos, como pueden observar aquí, un primer plano de un soldado español, concretamente un arcabucero, que es atendido por uno de sus compañeros y por la población civil que se encuentra agradecida por la nueva reconquista, en este caso de Bahía de Todos los Santos de San Salvador. Ese espíritu de compañerismo. Pero hay algo más. Maíno ve la obra que Lope de Vega realiza, escribe y representa para escenificar esta victoria de los ejércitos unidos de Portugal y lo que es el conjunto de la península, porque España, efectivamente, en ese momento tenía también a Portugal, como históricamente también Ceuta se incorpora a la corona española y luego permanece la corona española. Entonces, el conde duque de Olivares, que aparece en esta figura de aquí, en un tapiz, se vanagloria efectivamente de haber constituido una escuadra conjunta de barcos, por un lado de la corona castellano-aragonesa española con la portuguesa. Y lo que hace Maíno es que nos pinta a el conde duque de Olivares en este tapiz con una espada como símbolo de fortaleza y justicia, a la vez que con una rama de olivo junto a esa espada, como representación de la paz. Es decir, las alegorías en las pinturas de esta época es muy considerable. En este lado vemos a la diosa Minerva, diosa de la guerra y de las artes, que está coronando, junto con el conde duque de Olivares, con una corona de laurel, a su majestad Felipe IV. Y Felipe IV, en una alegoría del triunfo sobre la herejía, está pisoteando la cabeza de la personificación de la herejía, quien en este personaje, que aquí vemos algo desdibujado, pero como digo, en el Museo del Prado van a poder contemplarlo, es una cabeza que está con la cruz atragantada, porque representa en este caso a los calvinistas holandeses que están aquí pidiendo perdón al segundo duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, quien en nombre del rey Felipe IV ordena efectivamente el perdón a la guarnición holandesa de Bahía de Todos los Santos.
Es una pintura en la que se expresan dos valores fundamentales del militar español: el compañerismo, como acabamos de ver, y la misericordia, el perdón, la compasión hacia el enemigo ya vencido. Hay otros cuerpos que aparecen, otras alegorías que aparecen aquí. Una de ellas pisada por el conde duque de Olivares, que representa el furor en este caso de la rabia, que aparece en esta ocasión con las manos atadas, representando a la razón. Es decir, la razón es capaz de detener el furor de la venganza. Y a su vez, la otra figura alegórica, representada por una figura de dos caras, que representa la hipocresía. Y entonces esa figura de dos caras nos ofrece con una mano un ramo de flores y con la otra hay en ella una daga. Por tanto, tenemos aquí una triple alegoría: a la herejía, a el furor y a la hipocresía, todas ellas vencidas por Felipe IV, de la mano, en este caso, de Fadrique Álvarez de Toledo, que al mando de los tercios y como segundo duque de Alba consigue la recuperación de Bahía de Todos los Santos, mostrando lo que efectivamente acaban de comentar, que con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos, se demuestra efectivamente ese espíritu de compañerismo. Para el espíritu de amistad, mi coronel. Estos dos hombres que vemos aquí son Daoíz y Velarde, los capitanes del Parque de Artillería de Monteleón, que se enfrentan el 2 de mayo, representados aquí por Sorolla, en el 2 de mayo, a las tropas napoleónicas. Quiero resaltar que esa amistad es también una amistad del conjunto del pueblo español, que aparece aquí no solo en forma de la amistad entre estos dos capitanes de artillería, Daoíz y Velarde, sino también de los militares españoles con los civiles, de los hombres y de las mujeres, en definitiva, de familias enteras que se unen precisamente para defender una parte querida del suelo patrio, como es esa metáfora de España que es el Parque de Artillería de Monteleón. Y tanto es así que aquí nos pinta Sorolla a Clara del Rey, una mujer que pierde la vida, que también pierde la vida su marido y uno de sus hijos, precisamente defendiendo ese Parque de Artillería de Monteleón frente a las tropas napoleónicas. Para hablar del espíritu de socorro, mi coronel. Pues bien, efectivamente, con esta pintura de Álvarez Dumont, que, como sé que ustedes son personas que saben ser discretas y guardar secretos, les voy ya casi a anunciar, no lo digan mucho, que probablemente esta imagen la van a tener muy presente en los calendarios que lleguen a los acuartelamientos del Ejército de Tierra. Álvarez Dumont es uno de los mejores pintores del siglo XIX del género de historia. Y justamente aquí lo que vemos es cómo uno de los catalanes que se enfrentan en Gerona a las tropas napoleónicas, ya falto de munición, con aquel uso que puede darle a su arma, en un enfrentamiento
cuerpo a cuerpo, recibe efectivamente desde aquí, desde este oficial, la ayuda que le van a venir de otros civiles y soldados que provienen de esta parte del cuadro que lamentablemente se ha perdido, como esta otra parte del cuadro. Los dos laterales se han perdido, pero aún así la obra de Álvarez Dumont podemos contemplarla con toda su fuerza y con toda su expresividad respecto a esa idea de que cuando efectivamente se pide ese a mí la legión, aparecen esos hombres tradicionalmente que vienen a apoyar, en este caso, la brecha que han abierto la artillería napoleónica. Para hablar del espíritu de marcha, mi coronel, para ese espíritu, efectivamente, de marcha, hemos escogido el Socorro de Brissac, porque Brissac era una ciudad estratégica en el conocido como Camino Español, que unía la ciudad, el milanesado, la ciudad de Milán, con Bruselas, y que atravesaba territorio alemán de tal manera que los tercios españoles, los soldados españoles, se movían por ese camino español pasando por Brissac. Y podemos ver cómo esos arcabuceros, lanceros, etcétera, van caminando en dirección a Brissac. Hay tres detalles absolutamente velazqueños en esta obra, que indica cómo Giuseppe Leonardo ha aprendido de la técnica de Velázquez y también cómo le rinde homenaje a Velázquez a través de estas lanzas que podemos ver en la parte derecha de la pintura, del mismo modo como en el cuadro Las lanzas o la rendición de Breda, Velázquez pinta justamente en el lado español del tercio de Flandes las lanzas. Otro de los detalles velazqueños, el segundo de ellos, es la posición de, en este caso, el duque de Feria. Está en una posición que cuando Velázquez retrata al conde duque de Olivares, lo hace con esa particular forma del caballo que ustedes desde sus asientos van a contemplar como que está deforme. Y es porque están teniendo ahora mismo una visión plana del cuadro. Este cuadro, como todos los que en su época se hacían, no se colgaban en las paredes de manera plana, sino en un ángulo que era 30 grados separado de la pared, de tal forma que la impresión que tenía el espectador de la obra es que el cuadro se le venía encima. Y esa perspectiva de que el cuadro está, que se te viene encima, hace que la grupa y la cabeza del caballo y el propio caballero sí que tengan una perspectiva absolutamente realista en sus proporciones cuando no se coloca en vertical exactamente, sino que se hace con una inclinación de 30 grados. De manera que cuando observen pinturas del siglo XVI y XVII referentes a aspectos bélicos donde haya caballos, fíjense bien porque probablemente tendrán la tentación de decir, como lo tuve yo, qué mal pintado está este caballo. Pues no, el pintor sabía perfectamente cuál iba a ser el punto de visión del caballo respecto al espectador del siglo XVI y siglo XVII. Ocurre que en el siglo XX ponemos los cuadros en vertical y eso hace que perdamos esa perspectiva realista. Y el tercero de los detalles velazqueños que nos reserva aquí Giuseppe Leonardo es la de este joven oficial que tiene efectivamente la compostura de las imágenes con las cuales Velázquez pintaba a sus figuras, en este caso en el conocido cuadro de la rendición de Breda. Se trata de un oficial
que está haciendo las indicaciones oportunas al duque de Feria en relación con la recuperación de la ciudad de Brissac. Ese espíritu de marcha que ya vemos que el camino español daba buena cuenta de él, es el que acaban ustedes de recitar. Y, mi coronel, el espíritu de sufrimiento y dureza. Una de las cosas que probablemente más le van a sorprender en relación a esta obra es que ¿dónde está aquí el espíritu de sufrimiento y dureza? Bien, pues es lo que ocurre antes, porque estamos ante la obra de Rubens, el cardenal infante Fernando de Austria, que era hermano de Felipe IV en la batalla de Nördlingen. Y este es un cuadro de aparato. El retrato de aparato se le denomina así porque conocemos las características, virtudes y cualidades del personaje retratado a través de los aparatos u objetos que rodean a ese personaje. Y en este caso, el retrato de aparato de la Casa de Austria, de toda la dinastía de Austria, es el caballo en corbeta. Quienes tuvieron ocasión de estar en mi anterior conferencia saben que el caballo en corbeta, en esa posición de las patas o las manos delanteras sin tocar tierra, expresa dos valores extraordinarios desde el punto de vista de las alegorías políticas. La primera de ellas es que es una posición muy dificultosa. Por tanto, requiere una disciplina y una instrucción completísima, en este caso, del caballo. Pero, por otro lado, indica también el nivel y la capacidad de gobernanza que tiene el jinete para sostener con una sola mano la posición absolutamente dinámica, en este caso, del caballo. Por tanto, tenemos aquí el contraste del rostro sereno del cardenal infante Fernando de Austria frente a la, digamos, inquietud del caballo en esa posición dificultosa. Pero les decía que este es un retrato de aparato que se hace para conmemorar justamente que el cardenal infante Fernando de Austria llega a la ciudad de Bruselas para tomar posesión del gobierno de los Países Bajos meridionales, lo que hoy día es Bélgica, que pertenecía a la corona española, y lo hace después de sufrir un tremendo ataque por parte de rebeldes suecos y alemanes, que mientras atravesaba el camino español, acompañado por los tercios de Sagunto, Sicilia y Flandes, como digo, soporta un nivel de sufrimiento y dureza en los ataques de hasta 16 cargas de la caballería sueca, que me van a permitir que les lea las declaraciones que hace un coronel sueco respecto a los tercios españoles. Nunca nos habíamos enfrentado a un soldado de infantería como el español. No se derrumba, no desespera, es una roca y resiste pacientemente hasta que puede derrotarte. Esto lo decía quien después de 6 horas y 16 cargas de su caballería fue derrotado. Es más, las crónicas de la época dijeron en relación a ese espíritu de sufrimiento y dureza que caracteriza al soldado de los tercios. Los españoles aguantaron 6 horas enteras sin perder pie, con furia y tesón no creíble, atacados 16 veces, tanto que los alemanes decían que los españoles peleaban como diablos y no como hombres, estando firmes como si fueran
paredes. Pues bien, todo eso podemos verlo efectivamente en esta obra en la que Rubens, muy dado también a las alegorías, como habíamos visto en otra de las pinturas, nos pinta aquí dos figuras alegóricas. Por un lado, el águila, que representa justamente a la Casa de Austria, a su familia, y por otro lado, una imagen de la llamada venganza divina, porque efectivamente las tropas suecas y alemanas rebeldes con las que se había enfrentado los tercios eran rebeldes, en este caso, protestantes. Para hablar del espíritu de la disciplina, mi coronel, en este caso, la obra seleccionada es de Vicente Carducho, Victoria de Fleurus. Interesante saber que, por supuesto, ustedes ya saben que ese caballo, que aparentemente está mal pintado, en realidad, cuando se coloca, como decía, a 30 grados de la pared, casi como que se nos viene encima el cuadro, aparece en unas proporciones perfectamente realistas. Ese caballo está montado por el general Gonzalo Fernández de Córdoba, bisnieto del gran capitán. Pues bien, uno de los aspectos a los cuales, en este caso, se dice que se le reprocha al pintor Vicente Carducho, es el que aquí más nos llama la atención, porque ese espíritu de disciplina que hemos dicho que es que cumplirá su deber, obedecerá hasta morir, lo vemos en ese aspecto que, como digo, al pintor Vicente Carducho se le reprocha, y es que se decía que él se entretenía en ocasiones en detalles secundarios. Y observen que si lo principal para cualquier pintor de la época hubiese sido efectivamente pintar al general victorioso y la maniobra que ha desempeñado o ha desarrollado para conseguir efectivamente la ciudad de Fleurus, Carducho se detiene en un aspecto que, como digo, en su tiempo se consideraba secundario, pero que para nosotros hablar de ese espíritu de disciplina es justamente lo principal. Este es un soldado del tercio que está siendo atravesado por una espada del enemigo y, sin embargo, hasta su última gota de sangre está aprovechando para matar a su enemigo, es decir, para cumplir con su deber. Por tanto, aquí vemos a un soldado del tercio atravesado por esa espada, cumpliendo, a pesar de ello, mientras le queda un hálito de vida, con su sagrado deber de obedecer hasta morir. Pues bien, esa misma idea, como vemos, es la que nos representa en este caso el espíritu de disciplina. Y quiero revelarles un comentario porque fundamentalmente la pintura del Museo Nacional del Prado, que recoge lo que son los valores del credo legionario, tiene tres fuentes principales. Una, los tercios, como estamos viendo aquí. Otra, la guerra de la independencia. Y finalmente la tercera, que son las campañas africanistas. Pero me dirán ustedes, hay un elemento característico de la Legión, reconocible en todos los desfiles, que atrae, en fin, las llamadas, las miradas de todos los niños de este país. La famosa cabra. Y dirán ustedes, ¿dónde está la cabra aquí? Bueno, pues la cabra está precisamente en que este pintor, Vicente Carducho, escribe un tratado al que le llama Diálogos de la Pintura. Y en ese tratado habla justamente de dos clases de pintores. Y dice, hay dos clases de pintores. Por un lado, los pintores oveja. Los pintores oveja son pintores que no dan una pincelada si su maestro no la ha dado antes. Son
perfectos copistas de aquellas obras que se les encarga. Y por ese camino de la mansedumbre pueden alcanzar la gloria. Pero también hay otro tipo de pintores, los pintores cabra. Y los pintores cabra son aquellos que no están donde está la mayoría de los pintores, sino que se elevan en las montañas del arte, exploran nuevos caminos y beben de nuevas fuentes. Eso que hacen esos pintores cabra, que llamaba Vicente Carducho, él le denominaba caprichos. Pues bien, décadas más tarde, la serie de los caprichos de Goya justamente responde a esta idea del capricho, de la invención, del hacer algo que se sale de lo común. Los caprichos de Goya, una de las obras maestras de la pintura universal, son producto de esa idea que decía Vicente Carducho de los pintores cabra, aquellos que eran capaces de hacer algo completamente innovador. Perdón, para hablar del espíritu de acudir al fuego. Pues para hablar del espíritu de acudir al fuego, una pintura absolutamente expresiva precisamente de esa idea de los tercios acudiendo al lugar donde hay fuego. Una obra de la que quiero aprovechar que está aquí el general director del Instituto de Historia y Cultura Militar para ver si podemos investigar sobre esta obra, porque efectivamente Juan de la Corte, que es uno de los mejores pintores españoles y flamencos, porque efectivamente Juan de la Corte nace en Amberes, muere en Madrid, nos pinta aquí la batalla de Gascona y no tenemos ninguna documentación sobre esa batalla, en la que los tercios, Juan de la Corte nos pinta aquí efectivamente una bandera que ustedes no apreciarán bien, pero que tiene la cruz de San Andrés, las bandas terciadas de los soldados del tercio, el armamento característico de los tercios, y sin embargo no encontramos documentación sobre esta batalla de Gascona que nos pinta Juan de la Corte, que es un pintor justamente especializado en la inclusión en todas y cada una de sus obras, es decir, es su estilo personal el pintar escenas bélicas, el pintar arquitecturas y el pintar países simultáneamente en cada una de sus obras. Pues bien, de esta, de Juan de la Corte, hay que confiar en los jóvenes y en los investigadores para que nos den pistas de cuándo se produjo efectivamente esta batalla de Gascona, de la que no hemos encontrado documentación alguna. Por supuesto, todo lo que ustedes han dicho en relación al espíritu de acudir al fuego. Mi coronel, el espíritu de combate. Ese espíritu de combate que habíamos visto, justamente podemos nuevamente verlo aquí en una comunión entre los españoles, sean civiles como sean militares, sean del pueblo llano o sean de las clases altas, como vemos aquí, en este caso clase alta, pueblo llano, militares, civiles, característicamente representado en una defensa feroz en el que fuera segundo sitio de Zaragoza, porque en el primer sitio no pudieron entrar las tropas napoleónicas. Y por aquello de que no tienen por qué creerme a mí sobre este espíritu de combate, les voy a leer lo que el mariscal francés Jean Lannes dijo tras enfrentarse
al pueblo de Zaragoza en este segundo sitio. Jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un asedio en cada calle, una mina bajo cada casa. Verse obligado a matar a tantos valientes, o mejor, a tantos furiosos, esto es terrible. La victoria francesa da pena. Efectivamente, esta es la idea que se traslada con ese espíritu de combate. Es decir, el español luchaba por cada metro cuadrado de su tierra. No podían las tropas napoleónicas desplazarse en las calles. Cada casa era una trinchera. Los pisos altos, cuando entraban las tropas napoleónicas al bajo de la casa, eran agujereados para martirizar, para matar, para destruir a los enemigos napoleónicos. Por tanto, esa idea de lucha urbana perfectamente ya ejecutada con ese espíritu de combate que caracterizaba, en este caso, al sitio de Zaragoza. Y para hablar, sobre el espíritu de muerte, coronel. Hemos escogido una obra maestra que, de alguna manera, no solo nos refleja el espíritu de muerte característico del legionario, sino el espíritu de sacrificio característico de las obras, justamente, de todas nuestras Fuerzas Armadas. Porque lo que vemos aquí es un enfoque panorámico, dinámico y realista, que fue efectivamente contemplado por Mariano Fortuny el 23 de marzo de 1860. Fortuny, no es que vean ustedes mal la diapositiva, lo que hace es un homenaje a la pintura española, porque la pintura española, frente a la pintura flamenca, no se caracteriza por el dibujo perfecto, sino por pintar a base de pinceladas. De hecho, la pintura española desde la época de Tiziano se decía que era una pintura de manchas, una pintura que se realizaba a la prima, es decir, a la primera. No existía eso que nosotros cuando aprendemos a pintar hacemos de dibujar primero las figuras y después colorearlas. Por el contrario, lo que hacían efectivamente los pintores españoles, desde Velázquez al Greco, pasando por Goya, era pintar directamente con el óleo sobre el lienzo, sin dibujo previo. Pues bien, aquí lo que ocurre es que esa idea dinámica, panorámica, móvil, como si hubiese sido una fotografía, es lo que tenemos reflejado en esta pintura de Fortuny. Una pintura que además expresa perfectamente ese espíritu de sacrificio que se forja en la austeridad, porque hasta en los materiales son austeros. Fíjense que no usa lienzo, sino papel pegado sobre cartón. Y no es que sea un boceto. Sabemos, conocemos decenas de bocetos que el propio Mariano Fortuny realiza sobre esa batalla que él mismo contempló. Y podemos incluso identificar a los personajes que aparecen en esas escenas. Lo que hace Mariano Fortuny es abocetar, dar pinceladas de movimiento
para darnos esa impresión de que en pleno fragor de la lucha hay poco tiempo para las minucias. Pues bien, esa idea precisamente la traslada aquí Mariano Fortuny, ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de la muerte, a través del batallón de los voluntarios catalanes que, cuando ocurren dos cargas por sorpresa de la caballería del sultán, las tropas, la vanguardia española se ve obligada a replegarse y en ese repliegue los voluntarios catalanes avanzan para detener y sostener esa carga de la caballería del sultán y proteger al resto de sus compatriotas. Por consiguiente, ese espíritu de muerte, ese espíritu de sacrificio, podemos verlo representado aquí. Y podemos también tenerlo muy presente ahora que se ha hecho este fin de semana la Semana de Puertas Abiertas en el Congreso de los Diputados, en los leones de las Cortes. Los leones de las Cortes son precisamente producto de la fundición de los cañones incautados al sultán en la batalla de Oued Ras. Esos cañones que, al ser transformados en dos figuras míticas, que son Hipómenes y Atalanta, no se miran entre sí. Son los leones los mismos que tiran del carro de la diosa Cibeles. Y son macho y hembra. Digo esto porque el 92% de los diputados piensan que falta una leona. Y ya saben ustedes que no. A partir de este momento, si se acercan ustedes al Congreso de los Diputados y miran por la parte de atrás de los leones, verán que uno de ellos tiene todos sus atributos viriles y el otro no, porque el otro es una leona. Y dirán, ¿pero cómo puede ser una leona si tiene melena? Pues porque efectivamente para el pueblo griego clásico, los leones macho y hembra tenían melena. Lo que para nosotros hoy día es una leona, para ellos era otra especie animal. Y también les confieso que el 8% restante de los diputados que saben esto, que saben ustedes, es porque yo se lo he contado. Pues bien, esta idea del espíritu de muerte que ya hemos visto, pasamos del Congreso de los Diputados, de la parte delantera del Congreso de los Diputados, a la parte interior. Mi coronel, la bandera de la Legión. Este cuadro, la última vez que lo vi, efectivamente estaba en la sala Prim del Congreso de los Diputados. Prim, además de general, bilaureado, fue también ministro de la guerra, fue también presidente del Consejo de Ministros y, por tanto, el Congreso de los Diputados le honró hace unos años otorgándole a una de las nuevas salas del Congreso de los Diputados con su nombre, la Sala Prim. Y la pintura que aparece es esta que están ustedes viendo aquí, que es una copia de otra mucho más grande que se encuentra en el Museo d'Orsay en París. Pues bien, justamente hemos seleccionado esta obra de Prim por dos razones. La primera, porque, como observarán, las banderas que aparecen detrás de Prim están teñidas también de ese rojo característico de la bandera de la Legión. Eso por un lado. Pero por otro, porque efectivamente en la batalla de los Castillejos, justamente el general Prim hace una arenga a sus soldados porque abandonan sus mochilas. Y les leo la arenga, dice así: soldados, vosotros podéis abandonar esas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera porque es la de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que el estandarte de España caiga en poder del enemigo?
¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Soldados, ¡viva la reina! Y cuentan las crónicas que, espoleando a su caballo, cargó contra los enemigos que quedaron petrificados y asombrados ante tan grandiosa figura. Y para terminar, mi coronel, esta pintura, en la que, siendo propiedad del Museo del Prado, forma parte de lo que se conoce como el Prado disperso, es decir, aquellas obras de arte del Museo Nacional del Prado que se encuentran en dependencias públicas, como por ejemplo embajadas de España, museos provinciales o, como en este caso, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, donde se forman nuestros oficiales de Estado Mayor y aquellos coroneles que se les capacita para las competencias del generalato. Pues bien, ellos pueden contemplar, efectivamente, igual que todos ustedes, esta obra que, como digo, siendo propiedad del Museo del Prado, se encuentra en el CSDEN, en la que aparecen los generales Sanjurjo y Primo de Rivera desde el torpedero número 22, siendo saludados y saludando ellos a su vez a un grupo numeroso de legionarios en el desembarco de Alhucemas. Permítanme que para concluir les diga que hoy he comprendido que una de las maneras de alcanzar la sensación de emocionarte es justamente la de unir la emoción de escucharles a ustedes recitar el credo legionario con el arte del Museo Nacional del Prado. Muchísimas gracias por su atención. Es una duda que me ha quedado. ¿Por qué en el Museo del Prado no se cuelgan los cuadros como deberían colgarse los de los caballos? Bueno, realmente las condiciones de conservación, en este caso ya no solo ya de los lienzos, sino de los propios marcos, que son históricos, hacen que se coloquen en vertical. Es decir, hoy día la obra de arte en el Museo del Prado no solo está en el lienzo, está también incluso en el propio marco de la obra. Por eso, incluso tenemos en el Museo del Prado expertos en conservación de los marcos históricos. Y hay marcos de distintos países y de distintas épocas, hasta el punto que cuando hay que reparar o reenmarcar una obra, además muy oportuna la pregunta porque la semana pasada se inauguró el nuevo marco de una obra de Velázquez titulada Argos y Mercurio. En el lienzo que se exponía hasta ahora en el Museo Nacional del Prado se le habían añadido en el siglo XVIII unas bandas adicionales para hacer que, bueno, las figuras estuvieran más centradas. Hoy día se ha visto que efectivamente hay que recuperar la mirada con la que Velázquez quería que se viese su cuadro. Y esa mirada hace que en el nuevo
reenmarcamiento, que lo que ha hecho ha sido reconstruir el cuadro, el marco, mejor dicho, original de la obra. Se ha reducido las bandas, ya no se ven, las bandas horizontales superior e inferior que se ven. ¿Y cuál es el efecto que se ha conseguido con ese marco que es el que quería Velázquez para su obra? Pues que la rodilla de uno de los personajes parezca que se sale del marco, que se sale del cuadro. O sea que fíjense qué importante es ya el marco, no solo como manera de ver una obra de arte, sino como manera de trasladar lo que el pintor quería expresar con su obra. Por eso hoy día los marcos también son considerados en el Museo del Prado obras de arte. Estoy dispuesto a contestar más preguntas, o sea que si no me las sé, prometo decirles que no me las sé, o sea que no se apuren por eso. Pues, si no hay preguntas. Con tu permiso, mi general. Bueno, nos quedamos, Juan de Dios, nos quedamos con dos cosas. Una, con tu compromiso, que también has tardado 5 segundos en aceptar, de en una ocasión venidera dar una conferencia similar, homenajeando a las otras fuerzas que tenemos aquí de infantería, las fuerzas regulares. Y otro con el orgullo de encabezar la lista de esta que hoy iniciamos de esta conferencia. Muchísimas gracias por otra vez por poner esta magnífica conferencia. En general, si no quieres nada, terminamos. Pues con esto concluye la conferencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.